Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS. Perdonadme por la voz, estoy un poco afónico, pero bueno, creo que podré hacer el programa. Un nuevo RAS, como decía, en el que vamos a hablar, o voy a intentar no enfadarme, porque vamos a hablar de una noticia que a mí personalmente me toca mucho la moral, que hemos tenido este fin de semana y que hemos puesto en eSports Bureau, y es relacionada con el Comité Olímpico Internacional y su intención de desarrollar los primeros Juegos Olímpicos de eSports en 2025, ¿vale? A ver, este tema viene ya de lejos, yo me canso y me desgañito y quizás por eso a lo mejor me quedo sin voz de comentarlo. Y sobre todo me sigue dando mucha rabia que haya medios de comunicación que lo sigan tratando de forma tan genérica, porque luego al final me vienen muchos alumnos y me dicen, no, pero es que el Comité Olímpico Internacional está muy interesado en los eSports, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver. Primero hago el contexto de la noticia y luego entro en profundidad, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, lo voy a compartir pantalla. Pues este fin de semana o la semana pasada, el viernes, el COI, el Comité Olímpico Internacional, anuncia una intención de llevar a cabo los primeros Juegos Olímpicos de eSports para 2025. ¿Por qué? Pues porque al parecer esa primera semana que han tenido, que viene por aquí destacado, esa primera semana olímpica de los eSports que ha tenido lugar en Singapur, pues les ha funcionado muy bien, ha tenido 500.000 participantes únicos, ahora volveremos a entrar otra vez en el puñetero tema de los KPIs, ¿vale? Y ha tenido 130 participantes compitiendo en 10 eventos diferentes. A ver, 130 participantes en 10 eventos diferentes es una patata, ¿vale? Es decir, cualquier torneo, cualquier evento macro de eSports que aglutina diferentes eSports puede conseguir más de 130 participantes, ¿vale? Fijaros que simplemente un Evo, que son solamente juegos de lucha, que es un nicho tremendamente específico, creo que son 5.000 participantes, ¿vale? Cuando se celebra. O sea que 130 participantes en 10 eventos es una patata. Y lo de los 500.000 participantes únicos, esto me gustaría que matizasen el dato y me gustaría ver si estamos hablando como cuando decimos en audiencias 500.000 espectadores únicos o que esto de 500.000 participantes únicos habría que verlo. Pero bueno, más allá de que me parecen unos datos ¿vale? A lo que voy es a lo siguiente. Esto no es nuevo, es decir, el COI, el Comité Olímpico Internacional, ya ha visto que el tema de los eSports funciona, que atrae unas audiencias. Como ven, cualquier marca ve que son unas audiencias que le interesan muchísimo porque literalmente si vemos los datos de audiencia de los últimos Juegos Olímpicos, de los 2 o 3 últimos Juegos Olímpicos, van en picado, ¿de acuerdo? Es decir, es, pues, no sé, es un tipo de evento que ya no atrae la atención como lo atraía anteriormente y desde luego no para la gente joven, que es la que digamos que tiene que dar la continuidad a sus espectadores. Y entonces desde hace tiempo, pues el tema olímpico, por decirlo de alguna manera, lleva tiempo diciendo que quiere hacer ese tema de los eSports, ¿vale? Empezaron diciendo que esto era un sacrilegio, que los eSports eran, bueno, que jamás, etcétera, etcétera. Luego empezaron a abrir un poco la mente y luego se ha producido lo que para mí es el core y el punto crucial que hay que entender en esta situación, ¿vale? Y es qué es lo que entiende el COI por eSports. Y lo que ocurre, y es lo que me fastidia con los medios de comunicación, es que te cogen, te sueltan la noticia así como así, y entonces, claro, el que no tiene ni idea del sector o de la industria dice, oh, qué importantes son los eSports que van a estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues señoras, señores, los eSports evidentemente son muy importantes y son muy importantes no porque estén en los Juegos Olímpicos, que no van a estar, ¿vale? Sino porque son importantes por sí mismos. ¿Qué es lo que ocurre y dónde está el core? Como digo, pues que el COI utiliza la palabra eSports porque es la palabra, digamos, de moda, porque es la palabra que sabe que atrae a gente, sabe que es la palabra que va a llenar titulares e intenta conseguir más crédito mediático. Pero literalmente los juegos que esta gente propone que estén incluidos dentro de estos primeros Juegos Olímpicos de eSports no tienen absolutamente nada que ver con lo que dentro de la propia industria de los eSports consideramos un juego de eSports. Es decir, que si estáis esperando ver un League of Legends, un Counter-Strike, un Fortnite, etcétera, etcétera, dentro de los Juegos Olímpicos, olvidaos, ¿vale? Lo que esta gente está haciendo, y creo que tiene sentido, yo lo que les recrimino no es que hagan esto, sino que le pongan el nombre que no le tienen que poner porque no es el nombre correcto, lo saben y lo utilizan para captar atención. Lo que esta gente ha visto es, oye, el tema del gaming funciona. Y tenemos aquí una serie de juegos que la gente juega, que le presta mucha atención, que ven en streaming, y hay muchos juegos que reflejan o que son el alter ego virtual
de los deportes tradicionales que nosotros tenemos dentro de los Juegos Olímpicos. Pues, yo qué sé, fútbol, lo puedes hacer con el de Electronic Arts, con el que saque la FIFA o con un minijuego de fútbol que saques, ¿vale? Tenis, waterpolo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que literalmente los juegos que esta gente va a utilizar en esos Juegos Olímpicos de eSports, pues van a ser un juego de móviles para el tema de tenis, porque ni cuentan con la licencia de la ATP, etcétera, etcétera. Un juego de ciclismo, que ya me diréis vosotros, pues habrá algún juego de ciclismo de consola o de PC o de móvil, etcétera, etcétera, pero un juego de ciclismo no es lo que consideramos a día de hoy un eSports. Y así con todo, ¿vale? Esto llevamos diciéndolo ya eones desde eSports Bureau. En el Rush lo hemos comentado muchísimas veces y parece ser que la gente no aprende. La gente te coloca esta noticia y se preocupa sin ton ni son. Nosotros, evidentemente, nos hemos hecho eco de la noticia porque hay que hacerlo, porque es una noticia, es noticiable, ¿vale? Pero, ostras, haz un disclaimer, por lo menos al final, de no debemos esperar que juegos como League of Legends, Counter-Strike o similares estén incluso incluidos dentro de los eSports. Porque fundamentalmente, y además esto es otra cosa que me parece un poco doble vara de medir, ¿de acuerdo? Dicen que quieren evitar juegos que glorifiquen la violencia, ¿vale? Vamos a ver. Volvemos al clásico debate de si los juegos son violentos o no. Es decir, lo comparo también, por ejemplo, no es el único tema en los Juegos Olímpicos con otras industrias. Es decir, hay gente que te pone un PEGI donde dice que, pues no sé, me lo invento, ¿vale? Que a lo mejor con Bola de Dragón es un juego violento. Te lo decían los padres, las asociaciones de padres, cuando empezó Bola de Dragón, cuando tuvo su máximo pico y demás, decían, no, esto es muy violento y demás. Y decías tú, vamos a ver, un chaval, una chavala de X edad, no te digo ya un adulto, sabe diferenciar perfectísimamente lo que es un videojuego de lo que es la realidad. Desde luego, si eres adulto, lo sabes. Si tienes, pues no sé, 15, 16, 17 años, como me pasaba a mí, eres un flipado de la vida, te pones a ver Bola de Dragón y al día siguiente llegas al colegio y dices que vas a lanzar un Kameame, pues aunque estás flipado, pero sabes realmente que no puedes hacerlo y que no es la realidad. Yo pues también veía a Spider-Man y me subía a una pared, pero no me iba a tirar por una ventana, ¿vale? Es decir, creo que a la gente la tratamos como si fuesen un poco subnormal. Entonces, se sabe diferenciar perfectamente lo que es un videojuego de lo que es la realidad. No entiendo cómo hay padres que te dicen que no puedes ver Bola de Dragón porque es violento y luego te llegan a ver una película de tiros y desmembramientos en el cine que es considerado para mayores de 18 años. ¿Qué pasa? Y lo he visto con mis propios ojos, ¿vale? Entonces, esto es un poco similar. Lo del tema del COI de no vamos evitando juegos que glorifiquen la violencia, bueno, vamos a ver. Y seguramente aquí alguno se me eche encima, ¿vale? Pero yo os voy a dar mi punto de vista. Yo, por ejemplo, el boxeo, el karate, judo, son disciplinas deportivas. Yo diría, bajo mi punto de vista, no que no tengan que estar, que me parece perfecto que esté, pero que son deportes que son violentos. Es un deporte en el que hay un contacto, es un deporte en el que se golpea a un rival. Evidentemente, no por... Es una competición, demuestra una serie de valores, de entrenamiento. Si yo todo eso lo entiendo. Lo que quiero decir es que no me puedes quitar el carácter violento de esos tres ejemplos que os acabo de poner, porque creo que existe, y no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que por tener ese carácter violento no puedan estar dentro de los Juegos Olímpicos. Claro que pueden estar. Simplemente digo que para mí, bajo mi punto de vista, es innegable ese carácter violento de determinados deportes, por lo tanto no entiendo por qué están hablando de que a nivel de videojuegos hay un carácter violento. Porque en un videojuego, literalmente, quienes se están peleando y se están partiendo la cara, si queréis llamarlo así, son avatares virtuales. No son las personas realmente. Entonces, si aún así lo quieres considerar como algo violento, pues te lo acepto. Pero es un tipo de violencia que, bajo mi punto de vista, es mucho menor que la violencia que se produce en otros deportes que sí que son considerados perfectamente para formar parte de los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como digo, pues no sé, me parece una circunstancia que no tiene sentido, que va a seguir sin tener sentido y sobre todo yo, pues el llamamiento que hago aquí es que si al final queremos engañarnos y queremos creer que los eSports son más importantes porque van a estar en los Juegos Olímpicos, pues como digo, es una forma de engañarse. Luego, cuando tengamos que seguir funcionando a nivel de marcas, a nivel de lo que sea, ¿de acuerdo? Pues no podremos vender que hemos estado en los Juegos Olímpicos porque vender que hemos estado en los Juegos Olímpicos es totalmente falso. De la misma manera, creo que se va a producir la situación contraria. Es decir, creo que el COI
digo una vez más, pensando que es una situación que lo que le critico es el nombre, pero que entiendo su situación y entiendo que quieran utilizar el tema del gaming y de esos deportes virtuales para incluirlos dentro de los eSports, me parece bien. Creo que si el COI espera que esos deportes virtuales y demás tengan la misma repercusión mediática que pueden tener los eSports de verdad a día de hoy, van francamente mal. Es decir, oye, un FIFA es un juego, un FIFA o un EA, como lo queréis llamar ahora, ¿es un juego que se juega? Sí. ¿Es un juego que se mira a través de streaming? Sí, pero ni punto de comparación, varios órdenes de magnitud menos, como decía, que lo que puede ser un Counter, que lo que puede ser un Fortnite, que lo que puede ser un League of Legends, ¿vale? Entonces, evidentemente audiencia van a tener, pero creo que ellos mismos, si siguen por ese camino, se van a pegar un tiro en el pie. Dudo mucho, y esto es opinión personal, dudo mucho que si coges y dices, pues vamos a coger un juego de ciclismo y vamos a poner a hacer un streaming, ¿vale? Jugar al juego de ciclismo puede que tenga gracia, ¿vale? Porque al final, pues no sé, una mecánica de apretar botones, de coordinación, puede tener sentido jugarlo. Ponerte a ver un streaming de un videojuego que representa el ciclismo, sinceramente no sé cuánta audiencia van a tener, porque creo que mucha gente se irá a ver otro tipo de contenido que le puede resultar mucho más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pasan los años, seguimos con el mismo debate. Quizás a lo mejor lo que tiene que ocurrir es que, venga, va, lanzad estos Juegos Olímpicos de eSports que decís vosotros, daros el castañazo, dejad esto en paz, o literalmente simplemente, pues decir, los Juegos Olímpicos de los videojuegos. Sería muchísimo más fácil, ¿vale? Juegos Olímpicos de videojuegos. Ya está. Si yo creo que si se dice eso, no hay ningún tipo de enfrentamiento entre ninguna de las partes. Para mí sería muchísimo más correcto denominarlo así, que no los Juegos Olímpicos de los eSports, ¿vale? Así que bueno, no sé qué opináis al respecto. Repito, igual es opinión personal, pero es que este es un tema que me lleva tocando mucho en la patata durante muchos años. Creo que se enfoca mal, creo que se equivocan al utilizar la palabra eSports, creo que es un reclamo fácil, creo que se están equivocando si creen que van a tener esas audiencias porque no las van a conseguir, porque la gente ya estamos hartos de ver lo que realmente funciona a nivel de streaming y lo que no, y por lo tanto, pues a partir de aquí, pues que sigan haciendo lo que quieran, pero sobre todo el mensaje que yo os doy es que, pues que no os dejéis embaucar o que no haya cantos de sirena o que esto no lleve a unas falsas expectativas que precisamente es lo menos que necesitamos ahora mismo en el sector de los eSports. Si está el sector como está, si estamos en ese impasse de reinventarnos, retroceso, un paso para atrás para dar dos pasos para adelante y demás, es precisamente porque se han generado unas expectativas que no eran las correctas, porque se ha hablado de unas audiencias que eran las que no eran y porque se ha generado un modelo de negocio en base a algo que no era real, ¿vale? Con lo cual, lo que menos necesitamos ahora es que parezca que los eSports son más de lo que son, simplemente por el hecho de que van a estar en los Juegos Olímpicos, porque es que literalmente no es correcto. Los videojuegos o los eSports que funcionan a día de hoy como eSports, como lo que entendemos como eSports, no son los que van a estar representados en esos potenciales Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? Nada más, comentadme si estáis de acuerdo o no en la caja de comentarios, decidme si pensáis lo mismo, si tenéis a lo mejor una idea diferente. Es que veo mucha gente que opina diferente. Yo igual tengo la mente demasiado cerrada y obtusa, pero lo tengo tan claro bueno, que esta es mi forma de pensar. Evidentemente, pues decidme si estáis de acuerdo o no. Y si no estáis de acuerdo, explicádmelo en la caja de comentarios, oye, y debatimos y hablamos, porque se pueden ver otros puntos de vista. Pero bueno, este es el mío y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.